saludar acá al docente de la Comisión de Evaluación del Instituto de Educación Básica por el Sistema de Cooperativa de Santa Cruz de la Paz. Y por acá tenemos el gusto de entrevistar al licenciado José Antonio Belchen. Un gusto. Igualmente. El motivo de acá de nuestra entrevista trata sobre la educación en Guatemala, un antes y un después. Y por acá pues le vamos a hacer un par de preguntas acerca del tema, pues enfocados principalmente en lo que es la educación en Guatemala, ¿verdad? Sabemos que de un principio a la fecha pues podemos ver de que la educación ha ido avanzando bastante, ¿verdad? En este caso pues tenemos 10 preguntas, las cuales pues abarcan bastante el tema y pues será un gusto pues entrevistarlo en esta ocasión. Quisiera iniciar con la primera pregunta que en este caso pues nos cuestiona acerca de cuáles son los mayores desafíos que enfrentan ustedes como comisión al llevar a cabo las evaluaciones y cómo se asegura que el proceso sea equitativo y su objetivo. Muy bien, buenas noches. En principio queremos comentar de que existe una comisión sólida que tiene en observancia permanente el reglamento de evaluación. Hacemos una revisión minuciosa de los instrumentos que se usan durante el proceso y también al final de la unidad. Algunas áreas evalúan de manera objetiva aún y entonces lo que hacemos es verificar que la construcción de estos instrumentos sea basada en una fuente que es viable y que sea técnica, que responda a los contenidos que se planificaron durante la unidad y que nos permita hacer los correctivos más adelante. Uno de los objetivos de la evaluación es verificar qué aspectos no se lograron alcanzar, qué competencias necesitan mejora, qué contenidos hay que reforzar y es la tarea del docente, la mejora en el momento oportuno. Pero la evaluación es constante y la comisión de evaluación es garante de ese proceso. Bien, en este caso pues tenemos claro que la evaluación es constante. En este caso pues nos será de bastante ayuda para la siguiente pregunta, ¿verdad? En este caso pues tenemos la segunda pregunta que nos cuestiona acerca de qué factores claves se consideran a evaluar el desempeño de los docentes en este establecimiento y cómo se determina si se cumplen los estándares. En principio hay 3 condiciones mínimas. El docente debe planificar el trabajo, en segunda instancia debe evaluarse de manera constante y deben al final reportar los resultados. La parte numérica, la evaluación sumativa, la que nos permite ver el desempeño de los estudiantes. Sin embargo, en el plano de los docentes tenemos también como una constante verificar que lo que se planifica se cumpla y también que el docente esté atento a las necesidades de los estudiantes. La dirección juega un papel importante acá porque da acompañamiento y verifica que el educativo se desarrolle con cumplimiento de lo que se planificó y si hay necesidad de hacer algún ajuste, que la misma dirección autorice para que entonces el docente no solo mantenga la ruta establecida, sino también se sienta en confianza de que tiene el respaldo de la Sería, ¿cuál es el enfoque principal de la evaluación diagnóstica del Mineduc para los docentes y qué rol juega en la mejora del sistema educativo en Guatemala? En este sentido tenemos 2 grandes problemas a nivel del sistema educativo en Guatemala y justamente son las 2 áreas que el Ministerio de Educación evalúa. Es la comprensión lectora en el área de comprensión y lenguaje y el dominio de la matemática básica. Entonces, en Guatemala lo que se busca es establecer una medición confiable en estas 2 áreas de aprendizaje que debe dominar también el docente. Entonces, al que evalúa el Ministerio de Educación es el docente. Y el docente ya traslada ese conocimiento, ese saber a los estudiantes. Entonces, la función de la evaluación diagnóstica es establecer el nivel de conocimiento y dominio de la temática que tiene el docente. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Por acá tenemos qué beneficios a corto y a largo plazo se esperan obtener con la implementación de estas evaluaciones diagnósticas para los docentes, tanto a nivel individual como institucional. Es necesario evaluar qué personal estamos reclutando y
El beneficio concreto es que tendríamos que reclutar a los mejores elementos. Quien pondera más alto en una evaluación diagnóstica tiene también en los procesos de reclutamiento del Ministerio de Educación tiene una ponderación más alta. Esto nos permite quedarnos con las personas que tienen las mejores habilidades y capacidades adquiridas. Eso beneficiará a la comunidad educativa, a los estudiantes directamente, porque de toda la cantidad de maestros disponibles estamos tomando a través de estos procesos a los que están mejor capacitados en estas áreas. Gracias. Planteadas, nos habla de qué manera ustedes como comisión de evaluación participan en el seguimiento y aplicación de las recomendaciones derivadas de las evaluaciones diagnósticas realizadas por el Mineduc. En el momento sí nos desconectamos. A lo interno se hace un proceso en el que evaluamos los resultados que obtiene el docente para hacer las recomendaciones. Y de esa cuenta hay docentes que han tomado procesos de actualización, docentes que han vuelto a la universidad o han llevado un curso de mejoramiento, de capacitación para potenciar sus habilidades. Entonces, en el proceso de contratación se verifica esta documentación que certifica que el docente está capacitado, está actualizado. Sin embargo, durante el proceso se va también evaluando que este docente responda a las expectativas que tenemos dentro de la institución educativa. Fuera de eso, pues puede el docente participar en procesos de convocatoria de educación y seguramente lo que haya hecho, haya demostrado su desempeño profesional le va a beneficiar también. Muchas gracias. También la deserción escolar, en este caso en el nivel básico. Es por eso que la siguiente pregunta nos dice cuáles son las principales razones por las que los estudiantes abandonan la educación secundaria en Guatemala. Hay un fenómeno migratorio fuerte en estos tiempos, y no a nivel interno, hay una migración hacia el exterior del país. Hay una moda en que los padres viajan acompañados de sus hijos o menores que se aventuran también a hacer la travesía hacia el norte principalmente. Entonces esto está creando una condición de deserción. Adicional a eso, seguimos con una tasa de pobreza bastante alta y el estudiante no logra tener los recursos necesarios para poder atender todas las necesidades que se presentan durante el proceso de estudio. Adicional a esto está la base, la preparación académica que lleva el estudiante, que no es suficiente para que pueda responder exitosamente ya a un ciclo básico o a una universidad. Muchísimas gracias. También hemos visto que en muchas ocasiones los recursos no son los necesarios en ciertos establecimientos. Por eso que planteamos también una pregunta que se enfoca cómo abordar la falta de recursos y materiales didácticos en las instituciones educativas. Ese es un reto para la administración, hay que hacer gestión. En el área en el que vivimos sí hay posibilidad de hacer gestión. Las instituciones más cercanas, podemos mencionar la municipalidad, la misma dirección departamental, pero hay otras ONGs, hay empresas que pueden facilitar algunos recursos. En eso sí la tarea es más del administrador, en este caso el director, que debe hacer la gestión para que lleguen esos recursos.
De manera interna sí el ministerio provee algunas cosas y dentro de la administración de los recursos también está la disponibilidad de un fondo monetario para poder comprar elementos básicos como hablar de pizarrones, de marcadores para la fórmica, de tener armadillas, sí hay una dotación básica de alguna valija en el tema más tradicional. Sin embargo, ya para adquirir un equipo mucho más sofisticado, ahí sí hay limitaciones. Cuando hablo de esto me refiero a tener cañoneras, tener pantallas, tener computadoras disponibles para poder desarrollar un proceso educativo de una forma mucho más virtual. Muchas gracias. La siguiente pregunta igual se relaciona en este caso, pues tomamos en cuenta a los padres de familia. ¿Qué papel juegan los padres y la comunidad en el proceso educativo para llevar a cabo este mismo proceso? Es vital. Los tres elementos básicos para que el proceso de aprendizaje sea exitoso incluyen a los padres de familia. El protagonista será siempre el que hace el eje de trabajo, es el alumno, porque si él falla, todos los demás tienen fracaso. Pero sí, el padre de familia es clave en el proceso, es una pieza clave porque es quien facilita los recursos para su hijo o su hija, quien acompaña el proceso y también quien de alguna manera supervisa cómo van los avances, quien recibe el reporte de cada unidad es el padre de familia y de cierta manera está evaluando cómo va su hijo, pero también cómo está trabajando la institución. Pues tenemos en este caso pues podemos ver en ciertos casos el abandono de los estudiantes del proceso quizás al inicio, en el intermedio o al final de la unidad, ¿verdad? O del año más que todo escolar. ¿Cómo manejan el abandono escolar entre sus alumnos y qué medidas proponen para reducirlas en este caso? Hay asuntos en los que sí no nos podemos meter, pero cuando hay un espacio de maniobra, entonces se convoca al padre de familia, se convoca al estudiante para hacer una entrevista y determinar cuál es la causa principal. Eso sí está disponible, porque cuando es un tema de migración, ya no está. Entonces nos toca sencillamente reportar que el estudiante ya no continuó y que es una baja. Pero en algunas ocasiones hemos logrado que los estudiantes retomen mediante la revisión de su caso. En algunas ocasiones también se ha gestionado la dotación de becas para poder apoyar a estos estudiantes, porque sí tenemos estudiantes que principalmente por el tema económico es que se retiran. Gracias. Abarcando ya los cuestionamientos que hemos ya realizado, ¿verdad? En este caso pues podemos visualizar la educación de un antes y un después de una educación tradicional a una educación innovadora, ¿verdad? En este caso pues este cuestionamiento sería: ¿qué metodologías innovadoras han implementado para mejorar el aprendizaje de los estudiantes? Muy bien, entiendo. A nivel del establecimiento que represento, se ha implementado la clase invertida, por ejemplo. El estudiante tiene previamente el documento de marco de referencia para los temas que se abordarán en clase, entonces tiene la posibilidad de revisar de qué se hablará en clase. Adicional a esto, seguimos con la implementación de portafolios, de elaboración de portafolios, de las exposiciones, de los rincones de aprendizaje, los experimentos reales. Todas estas estrategias que se han implementado nos permiten entonces hacer innovación en el proceso. Es decir, en la actualidad ya no es una clase magistral la que el estudiante recibe, sino es una orientación sobre los contenidos que ha tenido previamente, y las actividades que están realizando son
bajo supervisión del docente, pero sí teniendo claro cuál es la competencia que se busca alcanzar. Entonces, esto ha permitido que el estudiante ya no sea un sujeto que recibe información únicamente, sino que participa en la construcción de su conocimiento. Excelente intervención, pues agradecemos el espacio y el tiempo que nos brinda en este pequeño podcast. De verdad nos va a servir de bastante amplio el tema, nos va a servir bastante como estudiantes en preparación, ¿verdad? Para nosotros es muy importante en este caso tener la intervención de su persona. En este caso lo vemos como una persona que ha recorrido bastante en el tema del magisterio, ¿verdad? La verdad es que lo vemos realmente como una persona capacitada en estos temas, agradeciendo el tiempo y el espacio que nos brinda en esta tarde, ¿verdad? Y pues agradecemos en general al establecimiento, a los docentes que nos dieron el espacio en este establecimiento, y pues quizás nos veamos en una próxima. Claro, para mí también es mucho gusto poder colaborar. Hemos visto pasar a muchos colegas ahora en esta experiencia de la práctica, y me alegra mucho que Scholl, Pereira y Belis Gómez estén en la UA. Hay otros estudiantes que se convertirán en profesores de enseñanza media, y seguramente serán la nueva generación la que venga a los espacios que nosotros estamos por dejar. Y lo más importante es aplicar esa experiencia de formación, aplicarla ya en los centros educativos. La cooperativa a la que ahora represento ha tenido una trayectoria